ahora vamos a ver un trabajo de nuestra producción en donde participa Julián Alonso, que es especialista también en historia del automóvil. El primer automóvil circuló en Venezuela en el año 1904 por las empedradas calles de Caracas. El carro fue fabricado en Estados Unidos por Cadillac. Cadillac en aquel entonces era una empresa naciente, como prácticamente todas las empresas automotrices. Era un carro pequeño. Aquí tenemos un Cadillac un poquito más nuevo, de 1905, que debe ser considerado el automóvil más antiguo que se conserva en el país. Este del que les estoy hablando es un poquito anterior, un carro con un motor de un cilindro, con capacidad para 4 pasajeros, un carro abierto. Era marrón, tenía los guardafangos negros, entró por La Guaira, fue subido a Caño Amarillo y entiendo que desde Caño Amarillo lo recogió su dueño y lo llevó al Paraíso. Algunos investigadores aseguraban que el primer automóvil en Venezuela fue para la esposa del general Joaquín Crespo, pero con el tiempo esta versión fue desmentida. Una posterior investigación, mucho tiempo después, ya apoyada con argumentos científicos, desarrollada con criterios profesionales por un historiador como Javier González, arrojó que el primer carro llegado al país no fue la limusina presidencial de doña Zoila, sino que fue un Cadillac modelo B, construido a finales de 1903, que ingresó al país a inicios de 1904 y que dio su primer paseo en el Paraíso, que entonces era la zona más opulenta de Caracas, en las afueras de Caracas, imagínate tú, el 18 de abril de 1904, que se ha establecido como la fecha en la cual oficialmente nace el automóvil en Venezuela. Siempre los automóviles en todos lados, en todos los países del mundo, nacen siendo artículos de moda, artículos de consumo suntuario, artículos de muy alto precio. En el caso de Venezuela, pues fue un artículo limitado a las familias muy pudientes de la capital, luego de las principales ciudades del país. En el caso del primer carro llegado a Venezuela, sí hay un trasfondo de verdad en esa historia que lo asocia a la presidencia de la República, porque el doctor Capriles era yerno del presidente de la República y efectivamente después sí hubo un automóvil que usó la presidencia de la República, que fue donado por el ministro plenipotenciario de Francia al gobierno de Venezuela para el servicio presidencial y llegó al país en 1907. Ese carro llegó acompañado de un chofer francés que fue Lucio Paul Morand, que durante muchísimos años se presentó a sí mismo como el primer chofer del país, lo cual la historia demostró que era cierto, y él decía también que era el primer chofer del primer carro llegado a Venezuela, lo cual después se demostró que no era cierto. El demonio de 4 patas, así fue llamado el primer automóvil, quienes no entendían cómo un carruaje podía moverse sin caballos. Pero eso debe haber sido divertísimo, porque además es verdad. Estos antecedentes muy si tiene que traer el chofer de Francia, pues ¿quién aquí iba a saber Pero hay que manejarlo? destacar que esos antecedentes son importantes, pero ya con la expansión de la industria petrolera o del petróleo, mejor dicho, en el país crece la demanda de automóviles y Venezuela tiene récord durante años en importación de automóviles y después, cuando se ponen en Venezuela las ensambladoras famosas, también la demanda es muy grande. Por supuesto, con las dificultades económicas de los últimos años, de los últimos días, la situación ha disminuido. Sin embargo, hay un dato muy reciente que aparece apenas 2 días, según el cual la venta de automóviles aumentó un 44% en el mes de septiembre, el mes pasado. Por supuesto, la noticia puede llamar la atención, pero resulta que ese incremento está por debajo de lo que ha sido el promedio histórico de la venta de automóviles. Así que este sector requiere también de un estímulo, ¿no? Y esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.